Hola, ¿qué tal? Les saluda Manuel del Valle. Hoy trataremos un tema importante en el área de electrónica, también de electricidad. Un tema muy importante sobre lo que es las conversiones en las unidades medidas que se ven en la parte de electrónica. Es un tema muy importante, ya que momento dado que se quiera hacer un mantenimiento en una tarjeta electrónica de una PC, nos encontraremos siempre con componentes que están sometidos a una corriente eléctrica. Y por ende, pues nosotros tenemos que hacer mediciones de cada uno de ellos para saber si están en buen funcionamiento o no, en los cuales usaremos un instrumento de medida llamado multímetro para este fin. Pero el multímetro nos dará una lectura, ya sea en corriente, en voltaje o resistencia. Y esos valores que nos da dicho equipo de medición viene con ciertos valores, ¿ya? Y tenemos que saber interpretar. Por eso es el tema de hoy que vamos a ver en lo que es las unidades eléctricas y sistemas de conversión. Iniciamos compartiendo pantalla para ver las diapositivas. Listo. Las unidades eléctricas y sistemas de conversión es el tema que vamos a ver hoy día. Las unidades eléctricas son la forma que tenemos para medir magnitudes según la ley de Ohm. Según la ley de Ohm que ya hemos visto nosotros, y indicamos que la ley de Ohm es la relación matemática que hay entre el voltaje, la corriente y la resistencia y también la potencia. Entonces, cuando tenemos esta combinación, tenemos este, operaciones eh, formadas por las magnitudes que hemos nombrado, nos darán un resultado, ¿ya? Nos darán un resultado, como indiqué, en voltaje, en resistencia, en corriente y potencia. Y dichos valores nosotros tenemos que saber interpretarlos, ¿ya? Porque los instrumentos de medida tienen rangos de mediciones, los cuales son valores altos, los cuales son valores bajos. Y el instrumento de medida, al momento de ser colocado en dicho componente electrónico o en tarjeta electrónica, nos va a dar un valor de lo que nosotros queremos investigar, ¿no? Pero ese valor, como les digo, puede ser alto o puede ser bajo y tenemos que saber interpretar. Sobre el uso de las unidades. Estas unidades se encuentran definidas por el sistema internacional y convergen en la ley de Ohm, la cual se define de la siguiente forma, ¿ya? Como vemos ahí en la diapositiva, tenemos la fórmula de ley de Ohm, las que se aplican tanto para el voltaje, para resistencia e intensidad, tenemos ciertas fórmulas para poder calcular esos valores. Dichos valores calculados son los que nosotros vamos a interpretar con el instrumento de medida y son los valores también que nos dan las tarjetas electrónicas. Bueno, como continuando con lo que era el tema de ley de Ohm, nosotros tenemos que saber interpretar estos valores que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, la diferencia potencial. Cuando escuchamos diferencia potencial, o tensión o fuerza electromotriz, no estamos haciendo referencia al voltaje. Como ya hemos hablado del tema anterior, el voltaje es la fuerza que tiende a mover a los electrones, ¿ya? Entonces, el voltaje que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por un citado conductor. Eso es lo que quería indicar, que el voltaje, que es la fuerza, ¿no?, que tiende a mover a los electrones, este voltaje tiene magnitudes altas y magnitudes bajas, ¿ya? Si el voltaje es bajo, tenemos movimiento de electrones muy bajos. Y si es elevado la tensión o el voltaje o fuerza electromotriz, tenemos mayor fluido de electrones. Entonces, esto quiere decir que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Pocas palabras.
A mayor voltaje, mayor corriente. A menor voltaje, menor corriente. Eso es lo que indica el tema. Ohm. George, George Simon Ohm finalizó esta ley sumando a ellas la idea de una resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre el voltaje y la corriente, de manera que cuando los electrones circulan por un conductor impulsados por una tensión, los conductores no solo suelen ser elementos que conducen al 100% la energía eléctrica, nos encontraremos con elementos que serían resistivos para la conducción de los electrones. Y dependiendo de estos factores, como sea el material con que está construido el conductor, la distancia, la sección, cualquiera uno de estos factores generan resistencia. ¿Ya? Entonces, y aquí viene otra parte de las relaciones de las magnitudes. Cuando nosotros tenemos mayor resistencia, nosotros vamos a tener poca circulación de corriente. Esto quiere decir que la resistencia es inversamente proporcional al fluido de corriente. A mayor resistencia, poca corriente. A menor resistencia, mayor corriente. ¿Ya? Entonces, esta es la relación que tenemos nosotros en lo que corresponde a la resistencia. Y bueno, sabiendo esto, esta relación que tenemos entre voltaje, corriente y resistencia, pues aparece la fórmula, la cual nosotros la usamos y la estaremos usando en futuros cálculos matemáticos en la parte de electricidad. La fórmula que tenemos es que el voltaje es igual a la resistencia que multiplica por la corriente. Esta es la fórmula general de la ley de Ohm y en la misma, el voltaje es la diferencia de potencial que se mide en voltios. La resistencia se da en ohmios. Y finalmente, la I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperios. Entonces, voltaje es la fuerza que tiende a mover a los electrones. La I, que representa la intensidad de corriente, es la cantidad de electrones que fluye en un conductor en la misma dirección. Y la resistencia es la oposición al paso de los electrones por un conductor. Entonces, voltaje lo identificamos con la letra B y su unidad de medida es el voltios, que también lo representamos con la B pequeña. La resistencia la identificamos con la letra R y su unidad de medida es el símbolo omega, que significa ohmios. La I es la intensidad de corriente y se mide en amperios. Y la representamos con la letra A. Entonces, con estas tres magnitudes formamos nosotros la fórmula de ley de Ohm, tal como lo vemos ahí. El triangulito de ley de Ohm, donde el voltaje está en la parte arriba y voltaje se da entre la multiplicación de la corriente y la resistencia. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las unidades eléctricas. Voltios. Se utiliza para medir el voltaje, el potencial eléctrico y la fuerza electromotriz. Se representa con la letra B, como ya lo hemos mencionado, y su unidad de medida es el voltio, que también lo representamos con la letra B. Entonces, aquí tenemos magnitud de medida, múltiplos y submúltiplos. En los múltiplos tenemos el megavoltios, que lo representamos con la letra M y la B mayúscula. Un megavoltio es igual a 1.000.000 de voltios. También tenemos los kilovoltios. Un kilovoltio es igual a 1.000 voltios. Y un milivoltio es igual a
0,001 voltios. Nosotros conociendo estos valores, estas medidas eléctricas, nosotros podemos realizar conversiones. Valores que nosotros no tenemos que tener, debemos tener presente para poder interpretar las medidas que nos da un instrumento de medida llamado multímetro. Por ejemplo, vamos a hacer la conversión de 1450 voltios a kilovoltios. Y decimos que un kilovoltio, como vimos en la tabla anterior, los valores de los kilovoltios, que un kilovoltio corresponde a 1000 voltios. Y nosotros tenemos que convertir 1450 voltios. ¿Ya? ¿Cuánto nos dará en kilovoltios ese resultado? Nosotros hacemos referencia a las magnitudes y a las conversiones, que un kilovoltio corresponde a 1000 voltios y en 1450 voltios, ¿cuántos kilovoltios tengo? ¿Ya? Entonces, para nosotros resolver esto, aplicamos la regla de 3. En este caso, vamos a multiplicar los valores en cruz, donde yo tengo que un kilovoltio multiplica con 1450 voltios y 1000 voltios se divide para la cantidad que nosotros tenemos al inicio. ¿Ya? Por ende, nos queda esta fórmula, que un kilovoltio multiplica para 1450 y dividimos para 1000 voltios. Multiplicado el numerador nos da como 1450, pero con las unidades de medida, kilovoltios por voltios. Y esto divide para 1000 voltios y nos queda de esta forma. Entonces, un kilovoltio por 1450 voltios es igual a 1450 kilovoltios por voltios, dividido para 1000 voltios. Ahora, dividimos 1450 para 1000 y tenemos este resultado, 1,45. Ahora, ¿cuál sería la unidad de medida que nos representa aquí esta cifra? En este caso, como hemos multiplicado el numerador y tenemos la división con el denominador, tenemos factores que se asemejan. Por ende, los valores o los factores iguales se eliminan. Y el que me queda en este caso es el kilovoltios. Repito, en este caso los valores, los factores que se repiten, que es el voltaje, lo eliminamos y nos queda el kilovoltio. Por ende, 1,45 sería kilovoltios. Entonces, la conversión entre 1450 voltios y kilovoltios, tenemos el resultado de 1,45 kilovoltios. Listo, vamos con otro ejemplo. Quiero convertir 754 milivoltios a voltios. Decimos que 0,001 voltios representa a 1 milivoltios. Por eso es muy importante tener en cuenta las magnitudes, los múltiplos y submúltiplos de estas magnitudes, ¿no? Continuamos y vamos armando la regla de 3. 0,001 voltio es igual a 1 milivoltios, donde 754 milivoltios lo tenemos que convertir a voltios. ¿Cuál sería el valor en voltios? Entonces, en este caso, multiplicamos en cruz los valores. 0,01 voltios multiplica por 754 milivoltios, mientras que estos valores van a dividirse para 1 milivoltio. Y la fórmula nos queda de esta manera. 0,001 voltios multiplica para 754 voltios, milivoltios dividido para 1 milivoltio. Los factores comunes en este caso se van a repeler, se van a eliminar y nos quedaría el valor o la unidad de medida que va acompañando nuestro valor. Muy bien, entonces multiplicamos 0,001 voltios por 754 y dividimos para 1. Por ende, la multiplicación sería 0,754. ¿Qué cosa? Voltios por milivoltios dividido para 1 milivoltio. Ahora, el resultado de esto de 0,754 para 1 sigue siendo 0,754. Ahora,
¿Cuál sería la unidad de medida que lo acompaña a este valor? Lo que les decía, que los factores comunes se eliminan, en este caso los milivoltios. ¿Y qué me quedaría como unidad de medida? El voltios. Ahí está. Entonces, 754 milivoltios convertido a voltios nos da 0.754 voltios. Vamos con otro ejemplo. Ya está un ejemplo mucho más grande. Por ende, vamos a formar una ecuación, teniendo en cuenta lo siguiente, que 5437 microvoltios se van a transformar a milivoltios. Y armo la ecuación de esta manera. 5437 microvoltios como numerador y como denominador tengo la unidad. Este factor o este valor se va a multiplicar para otra fracción, donde digo que un microvoltio corresponde a 0.001 voltios. ¿Ya? Estoy dando la relación de cuánto equivale un microvoltio. Y por ende lo pongo el microvoltios como denominador. ¿Para qué? Para poder simplificar en cruz en la fracción que estoy generando. Listo. Ahora, digo que 0.001 voltio equivale a un milivoltios. De esa manera ya tengo la ecuación formada. Por ende, en este caso multiplico los tres numeradores y los denominadores también los multiplico y al final me queda este resultado. Todos los numeradores multiplicados dividido para todos los denominadores. Entonces, 5437 multiplicado por 0.0001 me da a 0.005437. ¿Qué cosa? Multiplico las unidades de medida. Entonces, tengo microvoltios por voltios por milivoltios. Y abajo, en el denominador, tengo 1 por 0.001 como resultado de la multiplicación y las unidades de medida que le acompañan son microvoltios y voltios. Para dar el resultado, tengo que acompañarlo con la unidad de medida. Por ende, el numerador dividido para el denominador me da este resultado, 5.437, ¿ya? 5.437. No es 5.437, es 5.437. Ahora, ¿qué unidad de medida la acompaña? Las unidades de medida que son iguales se eliminan, por ende el micro y micro se elimina, voltios y voltios se elimina, y ¿qué me queda como unidad de medida para esta cantidad que tengo? Milivoltios. Por ende, la conversión entre 5437 a milivoltios me da 5.437 milivoltios. Ahí está hecha la conversión. Hemos formado una ecuación, una multiplicación de fracciones y por ende tenemos este resultado. Listo. Vamos con las magnitudes de las corrientes. Amperio se utiliza para medir la intensidad de corriente eléctrica. Cuando hablamos de intensidad, estamos hablando de las cantidades de electrones que circulan en una misma dirección por un conductor. Se representa con la letra A, amperios, y se mide específicamente un tramo del circuito para determinar su intensidad y establecer la diferencia con otros sectores del circuito. Muy bien, estamos hablando de los amperios y es la unidad medida de la intensidad de corriente. Ahora, tenemos aquí los múltiplos y los submúltiplos. Tenemos los kiloamperios, que los representamos con la letra Ka. Y un kiloamperio corresponde a 1000 amperios. Valores mínimos ahora tenemos un miliamperio. Lo representamos con la letra minúscula M y la letra A. Y un miliamperio corresponde a 0.001 amperios. Bueno, me equivoqué ahí. Es amperios. Listo. Ahora, un microamperio. ¿Cuánto equivale un microamperio? 0.00001
amperio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estos valores, los cuales nosotros lo utilizaremos para futuras conversiones. Empezamos. Tenemos un ejemplo para convertir 10.428 amperios a kiloamperios. Armamos la ecuación. En este caso, lo hacemos con una regla de 3. Y decimos que un kiloamperio es igual a 1.000 amperios, donde 10.428 amperios lo vamos a transformar en kiloamperios. Tengo aquí la ecuación o la regla de 3 y en este caso lo que hago es multiplicarlo en cruz. Un kiloamperio multiplica por 10.428 amperios y 1.000 multiplica para la unidad de medida que tenemos, que es los kilos amperios. Por ende, formamos la ecuación. Un kiloamperios multiplicado por 10.428 amperios y dividido para 1.000 amperios. Multiplicamos el numerador y nos da 10.428 kiloamperios por amperio. Las dos unidades de medida lo representan. Y este valor se divide para 1.000 amperios. Ahora, 10.428 dividimos para 1.000 amperios, tenemos este valor, 10.42. Ahora, ¿qué unidad de medida lo acompaña? Los valores que son iguales o los factores comunes se eliminan y me queda kiloamperio. Entonces, 10.42 kiloamperios. Esa es la conversión de los 10.428 kiloamperios a amperios. A kiloamperios quiere decir kiloamperios. Hemos transformado 10.428 amperios a kiloamperios. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. Convertir 893 miliamperios a amperios. Formamos la ecuación o la regla de 3. 0.001 amperios corresponde a un miliamperios, donde 893 miliamperios lo convertiremos en amperios. Multiplicamos en cruz y formamos la ecuación, donde 0.001 amperios multiplica para 893 miliamperios. Y esto divide para un miliamperio. Ya formada la ecuación, lo que hacemos es multiplicar los numeradores y tenemos este valor. 893 amperios por miliamperio. Y esto divide para un miliamperio. Ahora, dividimos este valor para 1 y nos sigue dando 0.893. ¿Cuál sería la unidad de medida que la acompaña? Los factores comunes se eliminan, como en este caso son los miliamperios y me queda amperio. Entonces, como resultado de esta conversión tenemos 0.893 amperios. Hemos convertido miliamperios a amperios. Vamos con un tercer ejercicio. Vamos a convertir 6.472 microamperios a miliamperios. Aquí formamos la ecuación de tres fracciones, donde decimos que 6.472 microamperios va a dividir para la unidad. Cuando una fracción no tiene denominador, la unidad hace de denominador. Ahora, formamos la otra parte de la fracción y decimos que un microamperio es igual a 0.00001 amperio. Formamos la otra parte de la ecuación o de la multiplicación de fracción y tenemos lo siguiente. Y decimos que 0.001 amperio equivale a un miliamperio. Entonces, de esta manera lo que hago es formar la ecuación. ¿Para qué? Para que los valores que tenemos estén en cruz y de esa manera puedan simplificarse. En este caso, se va a simplificar los microamperios,
los amperios y al final me queda los miliamperios, que es el resultado que estoy buscando, ¿no? La cifra en miliamperios. Muy bien. Multiplicamos todos los numeradores y todos los denominadores y nos queda así. El numerador me queda punto 0,06472, multiplicando las unidades de medida que tengo, microamperios por miliamperios. Y en el denominador tenemos que un microamperio por 0,001 amperio es igual a 0,001 microamperios por amperios. Muy bien. Entonces, dividimos esta fracción y nos queda el resultado así. 6,472. ¿Qué unidad de medida lo acompaña? Los factores comunes se eliminan, como en este caso los microamperios, los amperios y como resultado me queda el miliamperios. Entonces, decimos que 6,472 microamperios pasado miliamperio es 6,472 miliamperios. Listo. Vamos con la otra parte de las magnitudes eléctricas que hace referencia a la resistencia. Ohmio es la unidad utilizada para medir la resistencia, la cual se define como la resistencia eléctrica que presenta un material ante el paso de la energía eléctrica o los electrones. La resistencia se la representa con la letra R y su unidad de medida es el ohmio. Bueno, tenemos aquí los múltiplos y los submúltiplos. Bueno, en este caso serían múltiplos. Aquí no hay submúltiplos, ¿no? Bueno, un mega ohmios que representamos con la letra M y el símbolo mega, un mega ohmio corresponde a 1.000.000 de ohmios. Y un kilo ohmios corresponde a 1.000 ohmios. Con estos factores o estos valores que tengo, puedo realizar futuras conversiones. Por ejemplo, vamos a convertir 1.200 ohmios a kilo ohmios. Armamos la ecuación o la regla de 3 y decimos que un kilo ohmio equivale a 1.000 ohmios. Por lo tanto, tengo 1.200 ohmios, lo quiero convertir a kilos ohmios. Aplicamos la regla de 3 y multiplicamos en cruz, donde se nos genera la ecuación. Un kilo ohmio multiplica para 1.200 ohmios y divide para 1.000 ohmios. El resultado de esto nos da, del numerador nos da 1.200 que kilo ohmios por ohmios, dividido para 1.000 ohmios. Ahora, dividimos este valor y tenemos lo siguiente, 1,2. ¿Qué cosa tendríamos de unidad de medida o qué valor tendríamos de unidad de medida? ¿Cuál sería la unidad de medida que lo acompañe esta cifra? Vamos a ver. Los factores comunes se eliminan. En este caso, ohmio y ohmio se eliminan. Y nos queda como unidad de medida el kilo ohmio. Por ende, el resultado de este ejercicio sería 1,2 kilo ohmios. Vamos con un segundo ejercicio. Vamos a convertir 8,4 kilo ohmios a ohmios. Formamos la ecuación o la regla de 3. Un kilo ohmio equivale a 1.000 ohmios. Y tengo 8,4 kilo ohmios. ¿Cuántos ohmios tendría como resultado al final? Multiplicamos en cruz. 8,4 kilo ohmios multiplica para 1.000 ohmios y divide para un K. Y tenemos esta ecuación. 8,4 kilo ohmios multiplica para 1.000 ohmios y divide para 1 kilo ohmio. Resolvemos el numerador y me queda 8.400. ¿Qué? 8.400 kilo ohmios por ohmios. Y divide para 1 kilo ohmio. Por lo tanto, me da un resultado de 8.400
¿Qué cosa? Vamos a ver cuáles son o cuál es la unidad medida que acompañará esta cifra. Entonces, los factores comunes se eliminan, como en este caso tengo los kiloohmios, y al final me quedaría ohmios. Bueno, me equivoqué aquí. Entonces, se eliminan los kiloohmios y al final me quedaría ohmios. Sí, me quedaría ohmios. Mil disculpas, me equivoqué en estos resultados, pero lo que queríamos calcular era ohmios, ¿ya? Entonces los kiloohmios se eliminan y me queda al final los ohmios, ¿ya? Y sería el resultado 8400 ohmios. Vamos a convertir ahora 0,5 ohmios a miliohmios. Armamos la ecuación o la regla de 3. Un miliohmio es igual a 0,001 ohmio. Por ende, en 0,5 ohmios, ¿cuántos miliohmios tendría? Multiplicamos en cruz y formamos la ecuación. Y decimos que un miliohmio multiplica por 0,5 ohmios. Y a su vez divide para 0,001 ohmios. Como resultado, tenemos de la multiplicación del numerador, tenemos 0,5 miliohmios multiplicado por ohmios. Y esto divide para 0,001 ohmios. De los cuales, en esta división tenemos el resultado de 500. ¿Ya? Dividimos 0,5 para 0,001 y nos da como valor 500. Ahora, ¿cuál será la unidad de medida que acompaña esta cifra? Simplemente eliminamos los factores comunes, en este caso los ohmios, y nos queda como unidad de medida el miliohmio. Por ende, hemos convertido 0,5 ohmios a miliohmios y tenemos como resultado 500 miliohmios. Bueno, hemos aquí hablado de las magnitudes eléctricas, de las mediciones y también de las conversiones, que es un tema muy importante para poder interpretar las lecturas o las mediciones que se realicen en futuras instalaciones, tanto de eléctricas como instalaciones electrónicas. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su atención. No olviden de resolver la tarea que queda con este tema que hemos hablado. Muchas gracias. Hasta la próxima.